Este 8 de noviembre los norteamericanos van a las urnas a sus elecciones de medio término. En estas elecciones se va a definir el futuro político de los Estados Unidos de cara a las elecciones del año 2024. ¿Irá Biden a presentarse como candidato a la reelección? ¿Quedará el Partido Republicano en mayoría en el Congreso, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de los Estados Unidos? En este video les vamos a decir si el resultado del 8 de noviembre va a marcar el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. ¿Vuelve Donald Trump? Saludos amigos, bienvenidos a Líneas de Guerra, el canal de YouTube dedicado a analizar la actualidad política alrededor del mundo. Dentro de 3 semanas exactamente en Estados Unidos van a estar convocados a las urnas una parte importante de sus ciudadanos para las famosas elecciones de medio término, las midterms, en las que hay varias cosas en juego, entre ellas, lógicamente, la composición del Congreso norteamericano en el último tramo del primer periodo de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. A día de hoy, al día en que ya está abierta la campaña electoral en Estados Unidos para las elecciones de medio término, pues la mayoría en el Congreso está en la Cámara de Representantes para los republicanos y hay un empate en el Senado de los Estados Unidos, precisamente que rompe la vicepresidenta Kamala Harris, que es la presidenta del Senado, que es su función, su principal función como vicepresidenta de los Estados Unidos, luego de la que le toca como la sucesora del presidente en caso de una ausencia. Entonces, estas elecciones de medio término en especial tienen otras características que las diferencian de las del resto históricamente. Anteriormente, estas elecciones se veían, hasta este proceso, se han visto como una suerte de evaluación de la gestión del presidente actuante, sobre todo cuando se habla de presidentes de primer término. Y en los presidentes de segundo término, pues estas elecciones de mitad de periodo son vistas como una proyección a lo que puede pasar en las elecciones presidenciales siguientes. Pero en este caso tienen muchas aristas y muchas particularidades. La primera de ellas tiene que ver, cómo no decirlo, con el hombre que ha sostenido sobre sus hombros, que ha sido el eje del debate político en los Estados Unidos en la última década. Me refiero a Donald Trump, que desde el año 2015 ha sido la figura sobre la cual ha girado la política norteamericana, sobre todo por la alta polarización que tiene la sociedad norteamericana a partir de todas estas, todo el desarrollo de los movimientos identitarios, tanto de equidad de género como de las minorías sexuales, y además también de la predominancia de la narrativa racial en los Estados Unidos en esta nueva etapa. A partir de ese momento, la mayoría blanca norteamericana, que se ha sentido excluida por estas medidas de los movimientos identitarios, pues ha asumido a Donald Trump como su líder. Es el político norteamericano que mejor ha interpretado a esa parte de la sociedad norteamericana. Estas elecciones de medio término son, si se quiere, un plebiscito o una primera prueba que va a hacer el presidente Trump con miras a sus ambiciones, a sus aspiraciones de presentarse nuevamente por la Casa Blanca en el año 2024. Para convertirse entonces, aspira Donald Trump en el segundo norteamericano que logra ser presidente de los Estados Unidos luego de haber perdido un proceso en el que se presentó a la reelección. Ya lo hizo anteriormente Grover Cleveland. Entonces, vemos aquí que esta es la primera cosa que se va a debatir en este proceso, y yo creo que digamos que es el eje de todo el debate que se da allí. ¿Cómo va a quedar posicionado Donald Trump de cara al año 2024? Hay que decir que en la temporada de primarias del Partido Republicano pudo colocar a la mayoría de sus candidatos. Es decir, los candidatos republicanos que más se identificaron con las ideas de Trump, a los que él fue personalmente a ayudar, la mayoría pues obtuvo el triunfo y se está presentando ahora. Claro, toda esta
elección también tiene otros elementos, además del de Donald Trump. Lógicamente tiene que ver con lo que pasa siempre, el balance a la primera mitad de la gestión del presidente Biden, que hay que decir que llega con una popularidad muy deprimida, aunque tuvo un repunte en las últimas 2 semanas, pero todavía sigue siendo el presidente norteamericano que llega a sus primeras elecciones de medio término con la popularidad más baja. Y eso lógicamente se va a expresar en las urnas. Y ya veremos lo que dicen las encuestas sobre lo que se proyecta que puede pasar en cada uno de los escenarios. Ese, digamos, que es el segundo termómetro, ver cómo real y efectivamente se expresa en las urnas la popularidad del presidente Biden. De hecho, fíjense un detalle. El presidente Biden, salvo algunos casos muy puntuales, no ha salido a hacer campaña como se estila en los Estados Unidos, sobre todo a partir de la última semana de septiembre, que es cuando se da el pistoletazo de salida para el inicio de la fase final de las campañas electorales en Estados Unidos. Esta vez el presidente Biden no se le ha visto acompañando a los candidatos demócratas, salvo casos muy puntuales como ya habíamos dicho. Está, por ejemplo, el caso de Oregon, en el que hay una competencia y allí el presidente Biden ha ido a acompañar a la candidata demócrata, a la candidatura demócrata a la gobernación de ese estado. Sin embargo, en términos generales, no hemos visto un presidente Biden activo con los candidatos, y eso se debe, lógicamente, a que el Partido Demócrata, los candidatos del Partido Demócrata, pues no quieren que se transmita el rechazo que tiene el presidente Biden o la baja popularidad que tiene en este momento a sus propias aspiraciones. Fíjense algo interesante que tiene la política. Es muy difícil, prácticamente imposible, que un líder con buena aceptación pueda transmitir esa popularidad a un pupilo suyo. Sin embargo, es muy común que cuando un líder tiene una alta tasa de rechazo, transmita eso prácticamente directo a su candidato, a un tercero candidato. Y eso son de las particularidades que tiene la política alrededor del mundo. Visto esa parte, hay otro elemento que se va a ver ahora, y estas elecciones de medio término van a servir, como no, de termómetro. Y me refiero a la división, a la profunda división que tiene la sociedad norteamericana, sobre todo con respecto a los temas identitarios. ¿Por qué? Porque hay unos candidatos que han asumido la agenda identitaria y hay otros candidatos que han asumido el combate frontal contra esa agenda. Y yo pienso que allí está claramente definido que el Partido Demócrata, por ejemplo, en términos generales, asume la agenda identitaria, la llamada Agenda 2030, y por contra, el Partido Republicano, liderado por Donald Trump, pues está asumiendo el combate a esa agenda de manera frontal. Y allí también se da el tema de la división, de la fragmentación social que tiene hoy día la sociedad norteamericana, que yo creo que se puede expresar en otros escenarios mucho más difíciles. Y habló de la posibilidad de una guerra civil en el futuro cercano en los Estados Unidos, si se dan algunas condiciones que hasta este momento solamente se avisoran muy lejanas, pero que pudieran ocurrir. Por ejemplo, yo pienso que si Donald Trump es finalmente inhabilitado para presentarse como candidato en el año 2024, esa inhabilitación va a generar una agitación social importante que puede abrir la brecha para una guerra civil en los Estados Unidos. Pero al margen de eso, esta elección va a servir para ver cómo va esa polarización, cuál es la correlación de fuerzas de esa polarización social que existe en los Estados Unidos. Estados Unidos debe ser a día de hoy el país más polarizado socialmente en el mundo. Por ejemplo, en Venezuela existe una polarización política importante, pero no se expresa en términos sociográficos. Lo mismo pudiera decirse, por ejemplo, de México, que también tiene una importante polarización política, pero en términos sociológicos no se expresa. Quizás el otro país que se acerca en esa polarización social a los Estados Unidos es España y en menor medida Argentina.
pero están todos muy distantes del tipo de polarización social que existe a día de hoy en los Estados Unidos, y eso se va a reflejar, cómo no, en las elecciones de medio término. Ahora, cuando uno toma el parámetro de lo que está pasando o de lo que puede pasar en las elecciones que se van a celebrar el 8 de noviembre, hay que ver varios elementos. El primero es que todas las encuestas a día de hoy establecen que la Cámara de Representantes va a ser retenida por el Partido Republicano. Segundo, todas las encuestas aseguran que en términos de votación popular, recuerden que el sistema norteamericano es un sistema muy particular en el que la votación popular tiene un nicho aparte y que no necesariamente la victoria en el ámbito popular te da el acceso a los puestos de poder. Es una federación, un sistema federado que tiene muchas particularidades, muchas cosas que lo hacen distinto a los demás. Pero en la votación popular, cuando se cuenta a día de hoy, la distancia entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata es de alrededor de 5 puntos, que para una nación tan grande como los Estados Unidos es una distancia considerable. Recuerden que cada vez que en Estados Unidos se ha definido el voto popular, la distancia, cuando se ha considerado una distancia mayor, apenas supera los 7 puntos. Siempre la distancia entre uno y otro en el voto popular es de 2 a 3 puntos, no más de ahí. Ahora mismo lo que dicen las encuestas es que el Partido Republicano tiene una intención de voto mayor que la del Partido Demócrata, y eso pareciera que no va a cambiar. En el ámbito del Senado, a día de hoy, si se toman los 7 estados en los que están la gran batalla por la mayoría en el Senado y se reparten entre los partidos conforme están encabezando las encuestas, el Partido Republicano pudiera tener la mayoría en el Senado de los Estados Unidos con 2 senadores por encima del Partido Demócrata, que sería uno si incluimos el voto de la vicepresidenta Kamala Harris en su condición de presidenta del Senado de los Estados Unidos. Ahora, cuando usted ve lo cerradas que están esas competencias, por ejemplo, en el estado de Georgia hay una competencia muy dura, muy fuerte, prácticamente voto a voto. Uno se da cuenta que eso puede variar en el camino, sobre todo porque quedan 3 semanas de campaña. Si hay un viento de cola, que ha sucedido en otras veces a favor de un partido u otro, sobre todo en el ámbito del Senado, pues pudiera haber sorpresas. Yo personalmente pienso que el Partido Republicano se va a quedar con la mayoría de ambas cámaras y que al final va a terminar también, y esa es otra parte importante, en el área de las gobernaciones. Ahí se vislumbra, fíjense lo rara que es la política, ahí se vislumbra que el Partido Demócrata va a conseguir, en base a esta elección, una mayoría en la cantidad de gobernadores de toda la Unión, que es importante porque se dice que la fuente de los presidentes de los Estados Unidos son los grandes gobernadores. De hecho, hasta Barack Obama, solamente John F. Kennedy había sido presidente de los Estados Unidos sin haber sido gobernador de un estado. Fíjense cómo es la política de los Estados Unidos. Barack Obama, casi 50 años después, es que se convierte en el primer senador que va a la presidencia de los Estados Unidos sin haber sido gobernador de un estado. Ya luego de allí, pues entonces ha habido lo contrario, porque tenemos que Donald Trump no fue ni siquiera ningún puesto en el ámbito de la administración pública estadounidense, y Joe Biden, aunque fue alcalde, aunque fue representante, aunque fue senador, aunque fue vicepresidente de los Estados Unidos, pues no fue gobernador. En ese ámbito, en lo que se considera la fuente, como ya dijimos, de los presidentes de los Estados Unidos, los gobernadores de los estados, por la misma naturaleza federativa de los Estados Unidos, pues allí los demócratas tendrían una ventaja en esta elección importante. Fíjense cómo esto, todo este tipo de cosas, cada segmento tiene sus particularidades. Yo decía en estos días, caí en cuenta que siendo Nueva York uno de los estados más importantes de la Unión,
apenas ha parido un solo presidente. Solo un presidente de los 45 de los Estados Unidos ha sido presidente de los Estados Unidos. Solo un presidente ha sido gobernador del estado de Nueva York. California, Texas han parido más presidentes para Estados Unidos que el estado de Nueva York. Hasta Arkansas tiene su presidente, que fue el presidente Bill Clinton. Entonces, en términos generales, este es el panorama que se proyecta para las elecciones de 2024. Hay dos cosas importantes que vamos a tener a partir de esta elección, que vamos a analizar en próximos videos. Cada semana vamos, hasta que llegue el día de la elección, vamos a analizar una parte de este proceso de cara a las elecciones de medio término. Y quizás el 8 de noviembre estemos haciendo un en vivo con las particularidades de la noche electoral en los Estados Unidos, que es interesantísima. Pero hay dos elementos que van a quedar para un futuro análisis en este canal, que tiene que ver con, primero, qué implicaciones va a tener en el ámbito del Congreso que un partido u otro tenga la mayoría. Eso vamos a ver cada escenario y vamos a ver qué cosas estarán en juego en cada eso. Luego vamos a ver en este tema, la otra cosa, cómo se proyectan esos resultados con respecto a las elecciones del año 2024. ¿Por qué? Porque si en el Partido Republicano va a marcar la fortaleza o el estatus en el que Donald Trump va a intentar buscar la Casa Blanca nuevamente, y sobre todo en qué condiciones quedan sus posibles competidores como Ron DeSantis. En el Partido Demócrata también el resultado va a marcar unos escenarios. En primer lugar, si la posición del Partido Demócrata queda muy debilitada, allí va a empezar un movimiento para contrarrestar las intenciones de Biden de presentarse nuevamente. De hecho, estoy seguro que si el resultado es pobre, en el Partido Demócrata va a haber una presión importante para que Biden al final no se presente. Ese es un escenario. En el Partido Republicano por igual, pero también puede haber un escenario de que si Biden decide presentarse, en el Partido Demócrata hayan competidores en firmes contra él. Es decir, todo eso lo vamos a ver en posteriores videos antes de las elecciones, para que vayamos viendo y vayamos analizando cómo se va a desenvolver el escenario político norteamericano, que está muy interesante, sobre todo por la polarización social que se está expresando definitivamente en la política, porque ha tenido en Donald Trump un líder que ha podido canalizar el descontento de una parte de la sociedad que se siente excluida por las políticas identitarias para favorecer a minorías étnicas, minorías sociales y minorías sexuales. Hasta aquí este video del día de hoy, no sin antes invitarles, como siempre, a que se suscriban, le den a me gusta, activen la campanita de las notificaciones y compartan con sus amigos y familiares nuestro contenido. Hasta la próxima.